Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pudiste terminar tu libro mayor? Sí, profe. Qué bueno, qué bueno. Profe, Está bien, vamos. pero ¿Cómo? hice con mi dúo, Carolina. Con Carolina, ok. Sí. Bueno, vamos a esperar entonces que se conecten más compañeros para ver la situación. Si bien hoy ya tendríamos que cargar todo eso, pero vamos a ver qué hacemos mientras esperamos a los demás compañeros. Sí, profe. Buenas noches nuevamente para los que ya se conectaron. Espero que se encuentren todos bien. El día de hoy, a pedido de ustedes mismos, ¿verdad? Extendí el horario de presentación del mayor atendiendo a que hay grupos que lo están desarrollando por primera vez en cuanto a la mayorización, ¿sí? Entonces, voy a estar mostrando algunos puntos que tienen que tener en cuenta también para que puedan realizarlo de buena manera y que les sirva como un instrumento posterior a cargar el balance, ¿sí? Entonces, hubieron algunas consultas sobre el libro mayor que hoy quiero aclarar. Primeramente, los saldos no se van a saldar. ¿Qué significa eso? Simplemente van a hacer las sumatorias, tanto del debe como del haber, y van a hacer la diferencia entre debe y haber. Del debe restamos el haber y allí tenemos un saldo. Ese saldo se queda a sí mismo, ¿sí? No van a igualar los saldos en cuanto a cada cuenta, ¿sí? Esa era una de las principales dudas que tuvieron con respecto a la elaboración de este libro. Recuerden que para saldar, eso hago la aclaración, para saldar los saldos del mayor, tendría que haber saldado los saldos en el diario. ¿Sí? Recuerdan que la información que sacamos para realizar la registración en el libro mayor es en base al libro diario. Y si yo en mi diario aún no he cerrado las partidas, ¿sí? Entonces, o las cuentas, entonces eso se queda de igual manera así en el mayor, ¿sí? Una vez que yo haga todo el cierre, la registración de las cuentas, todo lo que entra, todo lo que sale, entonces allí recién saldo de la misma manera en mi libro mayor, ¿sí? Nos saldamos si es que aún no cerramos nuestro diario tampoco. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, tenemos que realizar tanto el balance como el estado de resultados y allí vamos a ver
cuál es la situación impositiva, ¿sí? Si tenemos una pérdida o tenemos una ganancia, y en base a esa ganancia o pérdida podemos sí o no calcular el impuesto, lo que va a implicar otra vez un asiento al de pago de impuestos, si es que se paga o si no se paga, entonces definitivamente llevarlo a pérdida, ¿sí? Igualmente reconocer esa pérdida dentro de nuestra registración contable. Entonces, todavía falta eso como para que después podamos cerrar, ¿sí? Si bien, como mencioné, vamos a hacer el proceso hasta como la registración en el balance completo, o sea, la carga del balance completo y el cálculo del impuesto, ¿sí? Entonces, si es que tenemos ganancias, y si no, de igual manera reconocer esa pérdida, ¿sí? Vamos a hacer hasta ese ítems. Ya no vamos a estar realizando, por ejemplo, lo que es cuadro de revelación de depreciación y revalúo, que ya es prácticamente otro cálculo, y otros cálculos que de repente, como flujo de caja, que ya no nos da el tiempo, sí, que forman parte también del legajo de los estados contables, pero que como estamos ya prácticamente contra reloj, entonces es un poco difícil que lo desarrollemos. Si bien necesitamos más o menos un semestre para poder, a modo virtual, ¿sí? Realizar todo el paquete completo de estados contables. Inclusive tenemos la variación del patrimonio neto que tampoco lo tocamos todavía, ¿sí? Entonces, es bastante extenso y sé que hay alumnos que por primera vez están realizando la registración contable y lógicamente que van a necesitar un proceso un poquito menos, trabajar un poco menos bajo presión, ¿verdad? De hecho, que cedí ante los alumnos que me solicitaron, y hago de nuevo la aclaración, que hasta las 22 horas tienen hoy todavía para presentar su mayor, ¿sí? Entonces, por ahí si saldaron las cuentas del mayor, no lo salden, dejen con las cuentas diferenciadas para poder cargar el balance respectivo, ¿sí? Alguien aquí aún no presentó su mayor, ¿verdad? El grupo que pidieron, me imagino que aún no han presentado, y como mencioné, entonces el día de hoy aún no vamos a estar haciendo la carga, vamos a esperar y vamos a unificar, ¿sí? Vamos a unificar, entonces voy a proceder hoy a continuar con acorde a nuestro programa, qué tema estaríamos desarrollando el día de hoy. Vamos a poner entonces entre paréntesis lo que es nuestro mayor, pero voy a mostrar el balance que ustedes ya podrán ir cargando, y voy a compartir acá ese balance con ustedes. Balance impositivo sería un balance del cual nosotros vamos a poder después cargar, en base a eso, cargar en el G-Shauka, ¿sí? Si bien el G-Shauka es un sistema, pero yo creería que va a ser más factible y más útil también hacerlo en base a ello, porque es el que se utiliza. Bueno, generalmente como contadores iniciales tenemos un borrador de balance que es un balance impositivo consolidado, ¿sí? Este es el modelo, un modelo en Excel, ¿sí? Que es utilizado en su gran mayoría. Los contadores tenemos un borrador de balance en Excel, ¿sí? Entonces, ¿en base a qué vamos a ir cargando este balance? En base a los datos de nuestro borrador. Primeramente tiene un encabezado nuestro balance, el balance impositivo, donde pide la identificación del contribuyente. En este caso, la razón social y o apellidos va a ser el nombre del propietario de la empresa, el comercial Sosa, ¿sí? El nombre que es Juan Carlos Sosa. Entonces, en este lado pide apellido. Entonces, Sosa el apellido y el nombre, Juan Carlos. El RUC va a ir como identificación aquí. Y luego el periodo en el cual estamos realizando este balance. Si ustedes
recuerdan, estamos haciendo nada más un balance mensual, no estamos haciendo ni anual, es mensual, o sea, del mes de noviembre. ¿Sí? La registración que hicimos era del mes de noviembre del 2017, entonces desde va a ser la fecha 1 de noviembre del 2017 y hasta va a ser la última fecha que hicimos nuestra registración en noviembre, que es hasta el 30 de noviembre del 2017. Bueno, eso va a ir en el encabezado. Y en el punto número 3 tenemos la identificación del representante legal para el caso de que sea una SA, que no es el caso que estamos realizando de una unipersonal. Entonces, esto se deja así en blanco, ¿sí? Esta parte. Luego tenemos el cuarto ítem que habla del nombre y apellido del contador. Y ese nombre va a ser el de ustedes, ¿sí? Ustedes van a poner ahí sus nombres, porque así lo estipula el borrador de operación. Ustedes tienen a mano su borrador y estipula que el contador ustedes van a ser el alumno. Entonces, van a poner allí sus nombres y su RUC o número de cédula. En este caso van a poner su número de cédula en la parte del RUC, ¿sí? Bueno, los demás datos van a dejarlo así, porque esto todavía no se presentó un formulario anual en base a lo que estamos aquí cargando, porque es mensual nada más. Entonces, en base a este modelo, ustedes van a ir cargando, ¿sí? ¿Y cómo van a ir cargando? Van a ir cargando por cuentas. Si se fijan aquí dice cuentas, tenemos las sumas, saldos, inventario y resultados. En el caso de las cuentas, van a ir ustedes, tienen aproximadamente 35 cuentas, ¿sí? En total en su libro mayor. Entonces van a trasladar del mayor aquí los respectivos nombres. Recuerden que para presentarlo aquí, para que sea más fácil, lo tienen que llevar de manera ordenada según el plan de cuentas que yo había dejado allí en la plataforma también. Entonces pueden ir ordenando acorde al plan de cuentas que tengan. Y recuerden, activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso, egresos. Ese es el orden en el cual tienen que estar las cuentas y dependiendo de los nombres de las cuentas van primeramente las disponibilidades, luego los bienes de crédito, ¿sí? Luego los bienes de cambio y por último los bienes de uso, ¿sí? Para luego referirnos al pasivo, ¿sí? Luego patrimonio neto, capital, reserva, resultados y por último serían los ingresos y en la última parte los egresos. Bueno, entonces este es el modelo, ustedes van a cargar aquí todo lo que tienen en el mayor, en el debe y todo lo que tienen en el haber. ¿Sí? Todo el monto total de la cuenta. Por ejemplo, caja. Entonces voy a mi mayor. Entonces en este caso voy a descompartir y voy a ir al mayor que he realizado. Por ejemplo, a ver un poco. Voy a ir a un libro mayor. Bueno. Voy a un libro mayor y entonces aquí, por ejemplo, tenemos un saldo. En caja no tenemos saldo, tenemos un saldo cero porque todo lo que íbamos depositando iba ¿en dónde? En el banco. Acá nos permite decir que va todo en el banco. Entonces, lo que yo tengo total de debe, el total del debe es lo que yo voy a trasladar en el debe del balance y el total del haber es lo que voy a trasladar en el haber del balance.
¿sí? Entonces los totales tanto del debe como del haber, de las sumatorias de mi mayor, por cada cuenta voy a ir cargando. En este caso, por ejemplo, total de caja en el libro mayor es 170.685.775. Entonces, ese monto es lo que yo voy a trasladar en la planilla, ¿sí? Entonces, este monto en caja va a ir debe ese monto que yo tengo en el debe. Y por lógica, aquí también va a ser el mismo monto porque sabemos que todo lo que fuimos ingresando en caja lo depositamos en el banco, entonces tenemos un saldo cero. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando mi debe es igual a mi haber? Yo directamente mi saldo en los demás ítems van a pasar a ser cero, ¿sí? Una vez que no tengo saldo, entonces quedan las demás casillas en blanco. Sin embargo, si tengo, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, así de forma rápida, la cuenta mercaderías. La cuenta mercaderías tenemos 75.200 en el debe y 59.250 en el haber. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a cargar todos los totales, tanto del debe como del haber, y me tiene que salir el saldo en cuenta, que es 15.950.000. Eso también ya lo puedo trasladar si es que realicé bien la suma, la diferencia aquí entre el debe y el haber. Entonces va a estar correcto mi saldo y eso también voy a trasladarlo ya en mi balance. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Un traslado nada más de los saldos para cargar balance. Entonces, 75.200.000 tengo en el debe, eso voy a copiarlo y voy a llevar a mercadería grabada del 10 en mi balance impositivo. Mercaderías grabadas del 10. Y allí van a poner el total. Y que estaba en el debe en mi mercadería, la sumatoria total que estaba en el debe. Y de la misma manera voy a hacerlo en el haber para mercaderías grabadas del 10%. Entonces, voy nuevamente a mi mayor, voy a ver cuánto era eso, cuánto era mi total de mercaderías grabadas del 10, 59.250 sería. Entonces, ese saldo voy a trasladarlo en mi balanza. En el haber, 59.250. Entonces, en base a esta resta entre el debe y el haber, entonces voy a obtener un saldo que puede ser deudor, aquí tiene que ser deudor o debe, y acreedor o haber. Para que se acostumbren allá los saldos deudores y acreedores, entonces voy a poner acá acreedor. Entonces, aquí voy a realizar la resta respectiva y voy a tener un saldo. Sería 75.200 menos 59.250. Entonces, esto menos esto me tiene que dar un valor X. A ver un poco. ¿Cuánto da aquí? 59.250, 75.200. 75.200 y 59.250. Vamos a ver si me resta allí y tengo un saldo que es deudor. ¿Por qué el saldo es deudor? 15.950. Porque cuando el debe es mayor, el monto del debe es mayor que en el haber, entonces mi saldo es deudor, ¿sí? Cuando el monto del debe es mayor que del haber, mi saldo es deudor. Cuando el monto del haber es mayor al debe, mi saldo va a ser acreedor, ¿sí? Entonces yo voy a ir cargando aquí los saldos y las diferencias. Aquí voy a tratar de hacerlo según mi plan de cuentas y entonces voy a cargar las 35 cuentas aquí
y voy a ir atendiendo los saldos. Bueno, hasta acá. Esto es mi balance de suma y saldo hasta aquí. Luego tenemos las otras 4 columnas que necesito yo un conocimiento técnico para poder clasificarlo en activo, y ustedes ya lo conocen, en activo, pasivo, pérdidas o ganancias. Llamamos pérdidas a los gastos, todos los gastos que ustedes van a cargar en el balance, entonces va a tener un resultado, es pérdida. Entonces, dentro del ítem de pérdida van los montos de los saldos, entonces, en la partida de pérdida, ¿sí? Para gastos. Y para ventas y otros ingresos va en la partida de ganancias, ¿sí? O en la línea aquí de ganancias. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a trasladar a esto? En este caso, por ejemplo, mercadería es un activo, entonces el saldo es lo que yo voy a trasladar. Este saldo es lo que yo voy a trasladar al siguiente. Ya no los totales, sino directamente el saldo. Entonces, 15.950.000 es un activo. Entonces yo voy a clasificarlo en activo y ahí se va a quedar en activo. Y así sucesivamente cada cuenta van a ir cargando. Pero como mencioné, el día de hoy todavía no vamos a hacer esto. Yo estoy mostrando para los que ya terminaron, entonces esto yo dejé el modelo del balance ahí en la plataforma para que lo descarguen y vayan cargando. Y esto vamos a hacerlo de manera más prioritaria en la siguiente clase, ya que sé que hay gente que no terminó su mayor, entonces es un poco difícil para seguir, para no dejarle atrás a los compañeros, para que no se pierdan también. Entonces, di la chance para que ustedes lo presenten hasta las 22 horas. Entonces, una vez que tengamos esto bien estipulado, entonces va a ser más fácil y ustedes tengan todo corregido su mayor, entonces va a ser más fácil la carga. Si bien ustedes ya pueden ir cargando, entonces si hay algún error o algo en sus planillas, entonces ya se corrige ahí en el momento nada más y ya está, ¿verdad? Por eso facilite. Pero, ¿para qué nos va a ayudar este balance impositivo de suma y saldo? Uno, para identificar si hay pérdida y hay ganancia, y dos, para simplemente tener ya todos los saldos de las cuentas. Entonces va a ser muchísimo más fácil cargar en G-Shauka. Y otra cuestión también de G-Shauka es que los nombres de las cuentas están dadas y van a haber a lo mejor cuentas que no van a estar tal cual nosotros lo registramos. Entonces por allí hay el juicio crítico del profesional como para poder hacer la registración. Entonces, es minucioso, entonces por eso, como mencioné, necesito que terminen primero su mayor para poder pasar al siguiente proceso. Atendiendo a que hay gente que está haciendo por primera vez un mayor, entonces di esa opción. Bueno, creo que hablé demasiado ya. Prendan un poco sus cámaras, porque esto es solamente algunas indicaciones. Todavía no comencé la clase de hoy. A ver un poco. ¿Qué tal están? He recibido algunos mayores, 2 por ahí, 2 personas lo que presentaron el mayor. A los demás les pregunto si es que le es suficiente hasta las 22, entonces lo dejamos hasta las 22. O en todo caso, ampliamos eso. ¿Consulto? Profe, vamos a ampliar, a mí demasiado me dificulta. Porque todo el mundo me chateó por esta cuestión de que no hay caso hacer el mayor, o sea que tenemos que llegar, ya falta poquito. Si 2, 3 pudieron, creo que la mayoría va a poder. ¿Sí? Porque no es tan bien conveniente que ustedes lo agarren y lo copien, ¿sí? Porque he visto
en grupos anteriores que se copian los Excel y no es conveniente que se copien porque después ni los saldos a veces no están correctos o muchas veces cometemos los mismos errores involuntariamente, ¿verdad? Pero cometemos los mismos errores, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? ¿Lo dejamos para la 22? Nadie no habla. ¿Se puede extender la fecha o no, profe? Sí se puede, por eso le estoy dando chance ahora. Profe, porque yo te voy a ser sincera, a mí me gustaría aprender bien y así como vos decís, copiando el compañero no me va a servir nada, entonces yo como para guiarme puedo, si se extiende la fecha, entonces yo cuando más así voy a poder hacer mejor. Oh, ¿y cuándo sería eso? Yo le voy a Y dar si una da, chance hasta el lunes. Hasta el lunes le voy a dar la chance. Este fin de semana pueden sentar, pueden enviarme sus WhatsApp si tienen algunas dudas, demás. Voy a extender hasta el lunes, ¿sí? A las 19. Porque, como les mencioné, yo sé que a algunos les cuesta identificar, ¿sí? Pero no es algo demasiado complicado tampoco, ¿sí? Bueno, Carlos, muy bien, muchas gracias. Ahora, el día de hoy estuve viendo algunos puntos que quería desarrollar con ustedes. Sé que aquí hay gente que está en el área administrativa y es un tema que también está dentro de nuestro programa de estudio y que ustedes estuvieron desarrollando la clase pasada dentro de sus trabajos investigativos. Si bien no hay mucho tiempo tampoco para hacer inclusive presupuestos, distintos tipos de presupuestos, modelos y demás, porque como dije, 2 meses es demasiado poco tiempo como para desarrollar todo el contenido en sí. Sin embargo, hoy quise mostrarle a usted algunos modelos de presupuesto y dar algunos conceptos básicos de presupuesto. Porque como sabemos, somos técnicos, profesionales, universitarios y tenemos que manejar algunos conceptos básicos administrativos. La diferencia entre una contabilidad impositiva y una contabilidad administrativa es que generalmente tenemos que ser gestores nosotros y prácticamente tenemos que ser más creativos cuando estamos en el área administrativa. ¿Qué significa eso? Que en instituciones o en empresas donde está todo estipulado, los modelos, es más fácil, ¿sí? de las hojas de trabajo internos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O instrumentos de trabajo internos, ya sea planillas, ya sea de repente vales, ya sea entrada y salida. Hay muchas planillas de control que se utilizan dentro de la empresa, ¿sí? Uno de los instrumentos que se utiliza también dentro de las empresas son los presupuestos, ¿sí? Y estas no están estructuradas de una sola forma, sino que hay varias formas de realizar un mismo instrumento, sería un mismo presupuesto. Entonces, hoy voy a mostrarles eso, los modelos de presupuestos, qué es un presupuesto, ¿sí? De dónde surge, porque en realidad estamos en contabilidad general y está basada en la contabilidad administrativa también, ¿sí? Van de la mano y es más fácil estar en el área, no digo más fácil, sino que está más bien estructurado cuando hablamos contabilidad impositiva porque sabemos todo en base a la ley, qué es lo que puedo considerar gasto, qué no, y ir presentando de acuerdo a lo que la SED me va solicitando. Y en los periodos y plazos y tiempos. Bueno, ahora, ¿qué sucede en el área administrativa? Si yo voy a tomar una consultoría, si yo voy a hacer una consultora integral, tengo que asesorarle desde qué es lo que mis clientes tienen que hacer, desde la planificación, ¿sí? Y la planificación va muy de la mano con los programas a ser desarrollados y con
el plan estratégico que tenga la empresa. Y cuando hablo de plan estratégico, voy a lo que es la organización en sí, desde la misión, visión, los objetivos y hacia dónde apunta, dónde estoy, a dónde quiero llegar, ¿sí? Y el proceso administrativo en sí, ¿sí? Entonces, por área, imagínense. Entonces, cuando yo voy a trabajar de esta manera, entonces necesito los instrumentos en cada área. Por ejemplo, necesito un presupuesto para las ventas. ¿Cuánto estimativamente vamos a presupuestar para ventas, para los gastos de comercialización? ¿Cuánto voy a presupuestar para el área administrativa? ¿Cuánto voy a presupuestar para el área de producción? ¿Sí? Entonces, necesitamos varios tipos de presupuesto y hay varias formas, inclusive el de producción, por ejemplo, es bastante técnica, en donde me dice detalle por detalle cuánto necesito de cada material, de cada materia prima, de cada mano de obra, cuántas horas de trabajo y demás. O sea, es toda un arte, ¿sí? Es toda una ciencia la de la planificación y la del presupuesto también. Entonces, el día de hoy voy a estar enfocada en eso, mientras que ustedes terminan su mayor y la clase que viene, que va a ser martes, que vamos a entrar con todo, con el balance ya. Y el objetivo en sí de contabilidad es que ustedes lleguen a balance. Si yo logro que ustedes lleguen a balance terminado y cerrado, ya sea pérdida o ganancia, entonces allí llegamos al objetivo de esta materia, ¿sí? Porque si bien contabilidad general hay mucho de qué hablar, pero el tiempo es limitado, como ya mencioné. Voy a compartir un poco con ustedes algunos modelos que tengo aquí, que son de los presupuestos que le estaba mencionando. Primeramente voy a mostrarle un presupuesto un poco técnico, más técnico, de producción sería, para que se den cuenta y después vamos a ir viendo otros modelos que son, en este caso, por ejemplo, va a ser un presupuesto bastante técnico. Bueno, ¿se ve la imagen? Es un Excel. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense. Aquí, por ejemplo, hablamos de un presupuesto, cantidades para una edificación de un puente, por ejemplo. Para la edificación de un puente me dice de manera detallada toda la cantidad de materiales, zapatas, todo lo que yo necesito, ¿sí? En cuanto a materiales, el porcentaje, el total, y fíjense, le calcula el IVA correspondiente a estos totales y allí tenemos un total de IVA incluido. O sea que generalmente los presupuestos para lo que son la elaboración, ¿sí? La construcción y demás, son bastante detallados. Aquí, por ejemplo, da de manera bastante detallada cuál y qué longitud y de qué medida y en qué unidad de medida y a qué cantidad y a qué precio es lo que se está presupuestando para la compra de estos materiales y para los gastos que puedan incurrir en este puente, en la elaboración de un puente, por ejemplo. Luego tenemos otra matriz. Entonces ahí pueden darse cuenta de esta matriz, es matriz de transporte, de cuánto es que se calcula estimativamente para la elaboración de este puente en transporte. Entonces es un trabajo técnico. Si se fijan, tiene el punto de origen, el tramo y las distintas pistas y las de respectivas distancias, los totales, la cantidad, el costo del flete, ¿sí?
Entonces, y los materiales, el material que va a utilizar. Entonces, si ustedes se fijan, son modelos. También tenemos otro modelo de materiales. Aquí, por ejemplo, están los cálculos. Imagínense, cálculos básicos de materiales y costes, ¿sí? Acorde a lo que se va a construir. Entonces, para realizar un presupuesto de esta manera, tenemos que tener cierto nivel de tecnicatura. Entonces, un técnico es el único que me puede realizar este tipo de presupuesto. Es un presupuesto de elaboración, ¿sí? Para un puente. Entonces, imagínense, tienen que ser lo suficientemente exacto, ¿verdad? Y lógicamente realizar además el cálculo de los IVA respectivos de cada gasto como para que pueda tener un total. Bueno, eso es en cuanto al modelo técnico. Después tenemos otro modelo que es mucho más sencillo, que ustedes conocen seguramente, que es un presupuesto sencillo y el más conocido, que a veces mandamos a hacer en las gráficas y demás, entonces se nos hace más fácil de reconocer. Voy a compartir ahora con ustedes otro modelo. Sería modelo de presupuesto. A ver un poquito. Bueno. Ahí está. ¿Observan la imagen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, este modelo de presupuesto seguramente ustedes lo conocen o lo han visto en algún momento. Son unos presupuestos bastante sencillos en donde solamente se utiliza el logo de la empresa, el presupuesto, y ahí presupuesta cuánto va a alcanzar tanto las clases de mercaderías y servicios que va a prestar, el total ya. Y esto hay que tener en cuenta que aquí no se revelan tampoco los gastos variables que puede llegar a tener la empresa en cuanto a la instalación, por ejemplo, en este caso, de una cañería plástica, ¿sí? Entonces, habla de una mano de obra sin materiales, entonces allí hace la referencia respectiva cuánto va a alcanzar por metro lineal y la mano de obra en materiales también. Y recuerden de tener en cuenta la ganancia y el IVA respectivo. Cuando yo voy a hacer un presupuesto, siempre tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Tengo que tener un beneficio económico y también tengo que tener en cuenta el IVA respectivo de cada servicio que voy. En este caso son servicios, ¿sí? Pueden ser con materiales incluidos o sin, en este caso. Entonces, aquí tenemos un modelo más sencillo. Esto lo elabora la empresa que va a ser contratada, entonces presenta este presupuesto. Entonces, en base a eso es lo que también nosotros podemos decir de que no hay un modelo único de presupuesto. En este caso es un modelo un poquito más sencillo que podemos inclusive nosotros hacerlo en Excel o en Word y presentarlo, ¿sí? Entonces eso es otro modelo. Luego tenemos un modelo más, un modelo 3, voy a tener un modelo más y después ya vamos a lo que es para el caso de las universidades. En el caso de las universidades también existe un tipo de presupuesto, ¿sí? Acá voy a mostrar. Entonces, para cada, en este caso, por ejemplo, es para la Universidad Nacional, ¿sí? Este es un presupuesto. Se fijan el modelo. Entonces allí tenemos el nombre del oferente y el nombre del solicitante que está requiriendo, en este caso, los respectivos materiales que allí menciona. ¿Qué sucede? Un área, un sector de la
universidad necesita de estos materiales y solicita a la encargada respectiva. Entonces, ella elabora este presupuesto y allí detalla el precio, la cantidad, y tiene que ser el precio de mercado y el total, ¿sí? Y siempre tiene las aclaraciones respectivas, la forma de pago, ¿sí? ¿Cómo van a sustentar eso? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice por cada estructura ensayada le corresponde hasta 3 cuerpos de testigos a extraer y el informe con los resultados obtenidos de los ensayos realizados, tanto en obra como en laboratorio. Los ensayos se realizan previa calibración del equipo, ¿sí? Entonces, aquí hace algunas aclaraciones del por qué y para qué está solicitando esto. Entonces, tenemos por un lado datos del oferente y por el otro lado datos del solicitante. Entonces, si se fijan, no hay ni un solo modelo, si de acuerdo a la institución, la empresa en la cual yo esté, es cómo se elabora un presupuesto. Ahora bien, nosotros, si lo vamos a llevar a la práctica, generalmente es una tarea bastante específica, inclusive puede ser que dentro de una empresa haya un sector que se encargue de presupuestar de manera general. El día de hoy no lo vamos a hacer de manera específica, sino que vamos a compartir de manera general los conceptos básicos de estos presupuestos respectivos, ¿sí? Entonces, vamos a eso ahora. A ver un poco. Compartir. Bueno. ¿Observan el Power? Sí, profe. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿alguien ya realizó algún tipo de presupuesto para cualquiera de las instituciones que está trabajando de repente? ¿Sí, no? ¿Alguien tiene una noción de lo que es un presupuesto? Sí, profe, más o menos. Ok, Yo ya preparé ya un presupuesto de mi empresa. ok, muy bien. ¿Para qué tipo de empresa? ¿De Estación de construcción? servicio. Estación de servicio. Sí. Ok, ok, bueno. Y referente al modelo, también hay colegas que de repente lo usan como un interno, el presupuesto. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a hacer un modelo para la empresa de presupuesto en la gráfica. Entonces, tienen allí un modelo de presupuesto y que es mucho más fácil de hacerlo manual, ¿verdad? Pero en el caso de que nos manejemos en el área digital, como está muy en auge y se vino para instalar el tema de la digitalización total, entonces generalmente lo tenemos en Excel y lo vamos completando para luego enviar por correo, eso sí. Entonces generalmente se hace de esa manera, pero también, como sabemos, necesitamos necesariamente la aprobación de nuestro superior, tiene que estar firmado, sellado por el respectivo encargado y demás, cuando es para algún tipo de cliente. Ese es para el caso de que sea para algún tipo de cliente. Sin embargo, cuando hablamos de uso interno, no es necesario que esté siempre firmado, ¿verdad? Pero cuando ya se ha utilizado de manera externa, sí. Entonces, el presupuesto y el plan estratégico. El plan estratégico, como mencioné, hace referencia a lo que es el plan que la empresa tiene y a qué enfoque o a qué está apuntando la empresa para hacer un presupuesto general, ¿sí? Entonces, el presupuesto viene como un auxiliar dentro del plan estratégico para poder cumplirlo. Entonces, por departamento yo puedo tener un presupuesto. Si tengo un equipo de trabajo, entonces, y va acorde a los objetivos del plan estratégico, entonces allí el presupuesto cumple una función netamente administrativa e interna.
Y aquí voy a algunas generalidades del presupuesto empresarial, ¿sí? En los orígenes, los antecedentes de los presupuestos, hablando más abocado a la ciencia, al concepto en sí. ¿Sí? Como sabemos, tenemos que manejar primeramente el concepto y hay varios conceptos, varios autores que hablan de ello. Primeramente tenemos a Burbano, 2011, y hace el siguiente acote. A ver un poco, se sabe que desde los imperios balbónicos, egipcios y romanos se debía planear las actividades de manera acorde con los cambios climáticos para aprovechar las épocas de lluvia y asegurar la producción de alimentos. Entonces, ahí habla que la actitud presupuestaria debe haber estado implícita en las actividades humanas desde la época de las primeras civilizaciones. Entonces, allí él acota de que realmente el origen de estos presupuestos ya es de la antigüedad, ¿sí? De los primeros grupos humanos, de los semitas, de la gente de la edad antigua, en donde ya se realizaba este tipo de planificaciones o presupuestos, ¿sí? Para la gente que está en el área de insumos, de construcción, esto es demasiado familiar, ¿sí? O para el área agrícola también, sabemos que necesitamos prever, ¿sí? Entonces, este concepto de presupuesto data ya prácticamente de la antigüedad. Aquí habla del siglo XVIII, momento en el que el sector público, el Parlamento británico, se presentaban los informes de gastos gubernamentales para su ejecución y posterior control. De esta manera se adoptó a nivel gubernamental o a nivel Estado. ¿Qué pasa hoy en día? No existe Estado que no planifique. Sabemos que tenemos un plan presupuestario de manera anual, ¿sí? Inclusive es toda una materia eso de la contabilidad pública, al menos, en donde tenemos que realizar el plan anual estratégico de un Estado. Entonces eso se apropió del concepto, al menos el presupuesto general de la nación, se apropió el Estado de ese concepto en sí. Entonces, tanto las autoridades como los que tienen la toma de decisión dentro de un país hacen ese presupuesto, elaboran ese presupuesto de acorde a las necesidades de cada ministerio, ¿sí? Entonces, cada ministerio presenta su necesidad, su plan presupuestario, y estos pueden ser aprobados o recortados. Pero generalmente desde la antigüedad, teníamos estas generalidades en cuanto al presupuesto. Esto a nivel del sector público, ¿sí? Todavía no estamos hablando de gastos gubernamentales, todavía no estamos hablando del sector privado, ¿sí? Aquí tenemos la evolución de este concepto, que es del presupuesto, data del año 1820. Hace nociones en realidad de los hechos relevantes de este concepto ya bastante conocido y utilizado, ¿sí? Y da una referencia primeramente al sector gubernamental en 1820, luego en el año 1821 da también otro dato importante que es utilizado para el control del gasto público dentro de lo que es un Estado, en este caso Estados Unidos, y luego recién en los años 1925 y prácticamente vamos a lo que fue la Gran Depresión en los años 1930, recién se instauró, se utilizó en el sector privado. Ante toda la crisis económica de aquel tiempo, obligó entonces ya en el año 1930 a realizar un simposio internacional sobre control presupuestal, ¿sí? Entonces,
en el año 1930 esto se generalizó tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Sí? Entonces aquí data varios hechos, ¿sí? Que son relevantes y que hacen a la historia del presupuesto en sí, cómo fue aplicándose en los distintos sectores, en los distintos países y por ende en las distintas empresas, ¿sí? o organizaciones. Bueno, ahora, ¿alguien puede leerme la etimología de la palabra presupuesto? A ver quién levanta la mano. Así vamos a participar un poquito también. O lo vamos a hacer dedocráticamente. ¿Te escuchamos, Marlene? La etimología, ¿verdad? Sí. La palabra presupuesto viene del latín pre, que significa antes de o delante de, y supuesto, suppositus, hecho, hipótesis, crédito o dado por cierto. Así lo menciona Araujo, 2012, indicando que la etimología de la palabra presupuesto se compone de dos raíces latinas, pre, que significa antes de, y supuesto, que es hecho, formado. Por lo tanto, presupuesto significa antes de lo hecho. Por lo tanto, presupuesto significa antes de lo hecho. El supuesto previsto con antelación. Ministerio de Finanzas, MF 2015. Debido a que el presupuesto representa hoy en día un instrumento importante para las empresas, en el vocablo presupuestar se popularizó, pero a pesar de ello, la Real Academia Española, RAE, durante muchos años no aceptó y mantuvo el criterio que debía usarse el verbo presuponer para indicar lo referente a la formación de un presupuesto. Sin embargo, en la 19ª edición del diccionario académico aparece incluido el verbo presupuestar, por lo que está bien dicho, por ejemplo, el resultado presupuestados por ser participio. Muy bien, muchas gracias, Marlene. Entonces es así como podemos dar un concepto etimológico lógico de la palabra presupuesto, o sea, de dónde sale la palabra y qué significa. Y en realidad hay varios conceptos, pero su nombre mismo lo define, es simplemente hacer antes, realizar antes de lo hecho, ¿sí? O presuponer antes de lo hecho, de lo realizado. Entonces, siempre tenemos que tener nomás en nuestra mente una idea lógica de la palabra en sí, presupuesto. Entonces, ahí vamos a realizar una planificación previa a lo que se va a realizar. Esto no significa de que este presupuesto no sufra algún tipo de variación conforme a cómo se va presentando la situación, ¿verdad? ¿Cómo sucedió en esta época en donde se tuvo que hacer un replanteo del presupuesto general de la nación, por ejemplo, ante la situación pandémica que estamos? Bueno, entonces un presupuesto necesariamente tiene que ser flexible y tener otras opciones, no una única opción. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esa como característica principal del presupuesto. Bueno, aquí tenemos varios conceptos que ustedes después van a leer qué es un presupuesto. Voy a leer uno nada más, que hace referencia a una herramienta que ayuda a los administradores en sus funciones de planeación y de control. Los presupuestos ayudan a los administradores a planear el futuro. Sin embargo, los administradores también lo usan para evaluar lo que ha sucedido en el pasado. ¿Qué significa esto? Que vendría a ser un patrón
el presupuesto. En base a ese presupuesto yo puedo inclusive decir si es que yo gané, perdí, llegué al objetivo, no llegué al objetivo. Entonces, en base a un presupuesto también es una herramienta de evaluación, una herramienta de control. Por eso hablé mucho de contabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque van de la mano. El administrador utiliza este instrumento como una herramienta para evaluar el control. Para evaluar el control de que se realizó lo estipulado inicialmente y si se llegó o no se llegó al objetivo trazado, ¿sí? Entonces, uno de los conceptos, después ustedes van a ver los demás. También hacemos referencia a un proceso o un ciclo presupuestario. Aquí habla que es un proceso de realización del presupuesto que requiere cumplir una serie de características para que funcione de una forma adecuada y además sirva como herramienta básica del sistema de control y seguimiento de la consecución de los objetivos definidos en la planeación estratégica. En realidad, el tipo de presupuesto al cual yo me estoy refiriendo con este documento o con este Power o con esta presentación es a un presupuesto general, un presupuesto integral y estratégico, ¿sí? Entonces, que tiene que tener un objetivo, ¿sí? General y que tiene que estar necesariamente relacionado a los objetivos y la misión y visión de una empresa, ¿sí? No estoy hablando aquí de un presupuesto solamente de un sector o de materiales. No, estoy hablando de un presupuesto general, siempre enfocándome al todo, ¿sí? Partiendo del todo sistemático que vendría a ser el todo de una empresa u organización. Y dentro de este proceso presupuestario tenemos varias fases. Primeramente, y por lógica sabemos que parte desde la estructura más alta, la jerarquía más alta. En este caso, la comunicación a los directores y los objetivos generales para el ejercicio próximo. ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿A qué se está enfocando la empresa este año? La distribución de un manual de presupuestación, o sea, tiene que haber toda una estructura de cómo voy a planear, cómo voy a presupuestar por cada sector. Preparación de los presupuestos económicos, tengo que saber cuánto dispongo. La obtención de un presupuesto consolidado, o sea que tengo que tener ya prácticamente aprobado yo como profesional. Un presupuesto consolidado significa unificado ya, general, unificado por sector, y eso es aprobado por la alta gerencia, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se trabaja internamente, ¿sí? Entonces, generalmente en empresas grandes, en empresas bien estructuradas, ya sea financieras, bancos, cooperativas, entonces ya está estipulado estimativamente cómo se va a trabajar y ya se decide al iniciar, tiene lógicamente sus fases, pero al iniciar ya tenemos un presupuesto para el año, ¿sí? Entonces, ocurre algún imprevisto y también contamos con un fondo para imprevistos, o sea, tiene que estar totalmente presupuestado, ¿sí? A no ser que sea un siniestro o algún otro tipo de situación que no esté presupuestado y que vamos a tener que recurrir a terceros de repente. En cuanto a seguros o en cuanto a otros tipos de opciones que podamos llegar a tener. Pero en general son estas las fases del proceso presupuestario general, partiendo de una planificación estratégica, ¿sí? Estoy hablando netamente administrativamente, ¿sí? No estoy hablando por sector, ¿sí? Y dentro de este proceso hablamos también de que el proceso presupuestario va de la mano con el proceso administrativo que todos conocen, ¿sí?
Entonces, dentro de las ciencias administrativas, a ver, ¿quiénes son aquí de administración o todos son de contabilidad acá? A ver si levantan la mano quiénes son de administración. Carlos. A ver, ¿quién más? ¿Solo Carlos? Carlos y Belén. Ok. Arnaldo también. Bueno, ¿alguno de ustedes me puede decir cuáles son los pasos para el proceso administrativo? ¿Cuáles son las funciones o los pasos o las fases del proceso administrativo? Ahí ya pasé, ya lo tienen en pantalla. ¿Cuáles serían esos? ¿Cuáles serían las fases del proceso o las etapas del proceso administrativo? Planificación. Planear, organizar, Dirección, control. dirigir y controlar. Muy bien, futuros administradores. Es así. Entonces, yo si voy a tener una planificación y un presupuesto general, como lo tenemos en el caso de la nación, tiene un presupuesto general y también, lógicamente, las empresas, en su mayoría, bien estructuradas, ya con bases sólidas y fuertes en el mercado, ya están bien estructuradas, entonces pueden realizar una planificación general, una planificación estratégica y por ende un presupuesto estratégico. Entonces aquí tenemos el presupuesto como centro, ¿sí? Y tenemos la previsión de la planeación, anticipar lo que ha de suceder en los diferentes escenarios, conocer el camino a seguir, interrelacionar las actividades, establecer objetivos y dar una adecuada organización. Esto es la previsión de planificación. Entonces, sería planificar, ver qué es lo que se va a hacer y de qué manera se va a hacer y establecer bien nuestros objetivos, a dónde estoy y dónde quiero llegar. Como profesional, como empresa dentro de una estructura. Una vez que tengo bien claro eso, voy a la organización. ¿Sí? El siguiente paso es organización. Estructurar técnicamente, esto es muy importante, tengo que tener los profesionales, los brazos que me ayuden, serían las habilidades técnicas que me ayuden a estructurar las funciones y actividades de los recursos humanos y materiales buscando eficiencia y productividad. Entonces, eso hace el área de la función de organización, ¿sí? Y necesita de habilidades técnicas. Entonces, si yo voy a elaborar un presupuesto, por ejemplo, para producción, ¿a dónde voy yo como persona que está realizando la planificación presupuestal de una empresa? Voy a los técnicos, a quienes están realizando la actividad. Entonces, allí veo cuáles son los materiales, de qué manera se va a trabajar, a dónde pensamos llegar, cuánto es lo que vamos a producir en este año, ¿sí? Entonces, en base a eso, ¿sí? Entonces, necesariamente necesito una reunión con esos técnicos, con los que están allí, entonces de manera a tener los datos precisos, ¿sí? Una vez que organizo eso, hago una coordinación buscando un equilibrio, es una de las funciones que siempre está en discusión, el tema de organización, ¿sí? Buscar el equilibrio entre las diferentes áreas y departamentos y secciones de la empresa, hacer que la empresa funcione, sería direccionar, guiar las acciones de los subordinados según los planes que están de acuerdo a las necesidades de cada requerimiento del mercado, y luego medir o controlar si realmente se llegó, ¿sí? Si es que yo incurrí en un gasto innecesario que no fue presupuestado y sobrecargué
mi presupuesto general. Entonces allí puedo decir por qué ocurrieron eso, por qué en base al control, y voy otra vez a mi presupuesto. Por eso decimos que va de la mano la planeación con el control, porque allí en base a esos parámetros que yo establecí inicialmente, que son los objetivos, yo puedo medir si llegué o no llegué, si alcancé o no alcancé. Entonces, una empresa que no tiene la planificación es una empresa que se va a desmoronar tarde o temprano, porque no sabe a dónde va. Una de las funciones más principales es la planeación. Si yo no tengo bien estipulado dónde quiero llegar, es imposible que realmente yo pueda llegar a medir el resultado y decir estimativamente en términos administrativos que llegué al objetivo, ¿sí? Si estoy hablando de volúmenes en ventas, si estoy hablando en presupuesto un poco ajustado, si es que se llegó o no se llegó, si alcancé la meta, no alcancé, todo depende de qué yo me tracé inicialmente. Entonces, ¿es importante el presupuesto? Por supuesto que sí. Entonces, antes de iniciar todo, tenemos que sentarnos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y eso solamente lo realizan, como sabemos, los directivos, los directores, los jefes, ¿sí?, de cada departamento. Obviamente que luego ellos de manera coordinada, ¿sí?, para esto tiene que haber una buena segregación de funciones, cada uno tiene que tener bien claro qué es lo que tiene que hacer y a quién tiene que rendir cuenta de lo que hace. Entonces, en síntesis, la estructura es lo primordial. Si yo no tengo estructura, es imposible planificar y mucho menos controlar. Entonces, el presupuesto ayuda y viene como un instrumento vital para la planeación, ¿sí?, estratégica. No es solamente un documento ahí que yo escribo a modo de borrador de operaciones, no. Es un documento que direcciona todas las acciones que se realizan dentro de la empresa. Aquí, uno de los autores es Burbano, ¿sí? Y este Burbano da un proceso al mismo presupuesto. Sería la preiniciación. Lógicamente que aquí necesito un capital humano, gente. El que va a realizar el presupuesto se va a dedicar netamente a realizar un presupuesto general, ¿sí? Entonces va a tener que pasar por estas fases, ¿sí? Hay un equipo de trabajo que se encarga de hacer esto, ¿sí? No es que la empresa en sí va a hacerlo por sí sola, no. Tiene que haber las personas responsables también. Por eso hablamos de una aprobación general, ¿sí? Entonces, hay una preiniciación, la elaboración del presupuesto en sí, la ejecución, el control y la evaluación. O sea, son unos procesos por el cual pasa este presupuesto. Entonces, a final de año, puedo decir funcionó o no funcionó, si se aplicó o no se aplicó, por qué se incurrió a un gasto innecesario, por qué sí, por qué no, por qué se decidió cambiar de estrategia, por qué se cambiaron algunos objetivos que fueron trazados inicialmente y así. O sea, se puede evaluar en síntesis el proceso general en sí, a partir de su elaboración hasta la evaluación final. Entonces, allí podemos mencionar de que no es solamente un documento para pedir cosas, sino que es la acumulación, es un informe general en donde yo puedo consolidar, donde yo puedo direccionarme para ver si es que se cumplieron o no los objetivos trazados inicialmente. Aquí hablamos de elementos principales del presupuesto que son integrador o que debe ser integrador. Aquí hago mención en Sarmientos, que sería uno de los autores también, pero es un autor bastante viejito ya, ¿sí? Pero da noción de que debe ser integrador. ¿O qué quiere decir integrador? Tiene que incluir todas las áreas de la empresa y las distintas actividades. Imagínense
Entonces, cada sector tiene que hacer inicialmente para luego eso ir armando y para que realmente sea un presupuesto general. Luego, tiene que ser coordinador, significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente en armonía. ¿Sí? En términos monetarios significa que debe estar expresado en unidades monetarias. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer un presupuesto acorde a una unidad monetaria, sean guaraníes, entonces voy a hacer todo en guaraníes, entonces voy a solicitar todo en guaraníes, ¿sí? Y operacional o operaciones sería, tiene una determinación necesaria para poder obtener tanto cuánto va a ser el ingreso y cuánto va a ser los gastos a incurrir. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener un presupuesto por ventas pronosticadas y voy a tener también un gasto acorde a esas ventas pronosticadas. Entonces, cuando hacemos presupuesto general por área, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos ventas presupuestadas, ¿sí? Entonces, en base a eso, estipulamos estimativamente cuánto va a aumentar por mes, cuánto va a ser nuestra venta estimativa y de acuerdo a eso también el gasto estimativo, ¿sí? Entonces, es todo estimativo, gente, en cuanto a operaciones de ingresos y gastos. Y por último, los recursos. Los recursos con los cuales yo voy a incurrir para hacer todo lo que anteriormente dije, todas las operaciones, tanto las ventas como los gastos, necesito de recursos suficientes. Entonces tengo que prever esos recursos. No puedo yo no trabajar sin tener un capital, como decimos. Entonces, necesariamente necesito de esos recursos para poder llevar a cabo mi presupuesto. Entonces, el presupuesto que yo planteo en esta clase es un presupuesto administrativo, un presupuesto que se aplica a una institución o una organización. No estoy hablando de un presupuesto documento interno que les mostré los modelos. Estoy hablando de un presupuesto integrador, coordinador, que incluye operaciones y que requiere de recursos. A ver un poco, Nayeli, si me puede leer un poco los objetivos y principios del presupuesto. Objetivos y principios del presupuesto. De manera general, los objetivos del presupuesto son planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un periodo determinado, controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas y coordinar los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha de la empresa en forma integral. Ok. Entonces, si se fijan, es un trabajo íntegro, un trabajo amplio, un trabajo que debe integrar todas las partes, ¿sí? Todos los costes, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Hay empresas que lo logran y hay otras que todavía fallan en esto, ¿sí? En los principios objetivos presupuestarios. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema de control interno eficaz. Entonces, esto va de la mano, gente. Si yo no puedo presupuestar hasta el más mínimo detalle dentro de mi empresa, todavía no tengo un sistema, una estructura bien eficiente como para lograrlo. Esto lo logran, lógicamente, las empresas que están bien estructuradas. Y es lo ideal, ¿sí? Lo ideal. Nosotros aquí en nuestra zona es muy difícil poner de ejemplo una entidad porque sabemos que la mayoría son familiares o la mayoría son sucursales en las cuales todavía está sujeto a la toma de decisión de una sola persona y así. Sin embargo, las empresas que sí están ya bien estructuradas y cumplen estos principios, lógicamente, tienen un mayor control de tanto de sus ingresos como de sus gastos y no incurren innecesariamente a gastos que no lleven a
a lo que es la consecución de sus objetivos, ¿sí? Entonces, ahí evitamos todo despilfarro cuando realizamos esto. Luego hablamos de importancia de los presupuestos, por qué es importante. Y como mencioné, ayuda a minimizar los riesgos en las operaciones de la organización, ¿sí? Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de las operaciones de la empresa en unos límites razonables, no vamos a despilfarrar, ¿sí? Sirven como mecanismo de revisión de las políticas y estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. O sea, ¿qué significa eso? Yo también tengo que tener un manual de funciones, un manual de políticas comerciales, políticas de la empresa en sí. Entonces, hablamos de estructura nata y a la par el presupuesto. Hay empresas que inclusive realizan esa solicitud presupuestal y entonces se verifica si se tiene y el recurso necesario para recurrir a eso, para acceder a esos recursos, se aprueba esa solicitud y una vez que se aprueba recién se liberan los fondos. Hay empresas que se manejan de esa manera. ¿Sí? Entonces eso ya es cuestión de políticas internas de la empresa, pero para eso, como mencioné, tiene que tener su manual. Si no tiene manual, entonces es muy difícil llegar a que cobre sentido los presupuestos generales. Luego tenemos que sirven como medios de comunicación entre las unidades de determinado nivel y verticalmente entre los ejecutivos y los del otro nivel. Entonces, ¿qué pasa? Ya se realiza ese equipo de trabajo, se aprueba un presupuesto, entonces, ¿qué hace la alta gerencia? Hace las reuniones, presenta, estos son nuestros objetivos, queremos llegar a esta meta, queremos cumplir con estos objetivos y a veces, ¿qué pasa? En este caso, los funcionarios a veces se pueden sentir identificados con lo que se está buscando o puede ser que no. Para algunos es muy desfasado los objetivos, son muy altos las expectativas o los objetivos y así hay... se llega a una comunicación y se llega a un acuerdo. Pero esto, lógicamente, se decide arriba, o sea, en la alta gerencia, el alto nivel de toma de decisiones es quien dictamina si aprobamos esto o no aprobamos. Entonces, sirve como un medio de comunicación también con los subordinados, los operarios, ¿sí? Entonces, eso sí es que lo tiene bien estipulado, ¿sí? Y aquí hablamos de ventajas y desventajas. La ventaja principal es que se optimiza cualquier tipo de recursos. Cualquier tipo, es minucioso, el presupuesto es minucioso, es técnico y realmente ayuda muchísimo, ¿sí? A medir económicamente hablando. Hay gente inclusive que menciona no entra en mi presupuesto, ¿verdad? O sea que lo tiene bien claro, ¿sí? Y eso también se refleja en las empresas, ¿sí? Entonces se crea la necesidad de idear medidas para utilizar con eficacia los limitados recursos con el que posee la empresa y así también controla más sus costos, ¿sí? Los costos que hoy en día, y si ustedes se están fijando, estamos en una época de grandes cambios en donde inclusive el mercado ha cambiado mucho, cómo va fluctuando, también los precios de ciertos bienes indispensables subieron, el salario subió, entonces el dólar está altísimo, no volvió a bajar el dólar, entonces todo eso incide, entonces tiene un efecto en las empresas y yo tengo que saberlo, tengo que controlarlo. ¿Por qué entonces subió más combustible? Lógicamente voy a gastar más en lo que se refiere a transporte, ¿sí? En flete, voy a gastar más en viático, todas esas cuestiones. Entonces, para tener un control es lo que realmente me ayuda el presupuesto. Me ayuda y demasiado. En estos tiempos de grandes cambios, más que nunca. Y
lógicamente mantener unos costos promedios, ¿sí? Manejar esos costos, ¿sí? Y tratar de que la empresa esté de manera estable económicamente también. Porque como sabemos, al despilfarrar, al no tener un control por lo menos eficaz que llene las expectativas de la alta gerencia, entonces en base a eso podemos decir que estamos o no estamos en camino y que hay que cambiar en el camino también. Entonces nos ayuda el tener un presupuesto general en este caso. Y las desventajas vendrían a ser que es estimativo, como les mencioné. Tenemos ventas proyectadas, gastos proyectados. Entonces, en base a datos históricos, ¿sí? En base a años anteriores y así. Entonces, es una herramienta que le ayuda netamente a la gerencia. Un plan presupuestario se diseña para que sirva de guía a la administración y no para que la suplante. O sea, ¿qué significa eso? Que muchas veces no nos guiamos solamente por el presupuesto y ya nosotros como administradores no tomamos las direcciones de nuestra misma empresa, dejamos que nos direccione el presupuesto como allá. O sea, ¿qué significa eso? Que no suplanta a la toma de decisiones un presupuesto. ¿Sí? A veces la tenemos tan clara que al final no innovamos, no renovamos, no hacemos nada nuevo, ¿sí? Entonces ahí carece otra vez de sentido tener solamente un presupuesto que nos guíe, ¿sí? A eso se refiere como desventaja. Y lógicamente ustedes pueden indagar más desventajas y limitaciones respectivas de un presupuesto. Pero como les mencioné, tiene un enfoque más bien generalizado y lógicamente da una idea de cómo debe planear y de qué manera se tiene que direccionar las empresas en base a este plan estratégico y presupuesto. Van de la mano, ¿sí? No puede ir en contra. Tienen que ir juntos, serían unas herramientas que ayuden a la consecución de los objetivos claros dentro de una empresa. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo de presupuesto. ¿Qué les pareció como herramienta el presupuesto general? Les escucho ahora a ustedes. ¿Están o ya se durmieron? No, profe, muy interesante. Estamos todavía, profe. Hago una consulta. Por favor, enciendan sus cámaras. Parece cinematográfico, ya enciendan sus cámaras. Bueno, en realidad les consulto, ya que la mayoría sé que trabaja y demás, entonces no sé en qué área cada uno, tampoco consulté, pero se les presentó a ustedes, ya sea su jefe directo o el gerente general, a lo mejor algún tipo de presupuesto que ustedes manejen, un presupuesto general, o por lo menos manejan los objetivos generales de sus empresas, de sus respectivos puestos laborales o no. Sí, no. Sí, yo por ejemplo, sí, profe. Nosotros trabajamos casi 100% bajo presupuesto Okay. durante el mes. Durante el mes. O sea, son Eso mensuales sus presupuestos, mensuales. sí, eso incluye desde qué es lo que podemos gastar en el día entre limpieza y esas cosas, hasta lo que nosotros tenemos que comprar como mercadería. Ok. O sea, está bien estructurada en cuanto a lo presupuestado dentro de la empresa. Ok, ok, excelente, Arnaldo, sí. Y en realidad debería de ser así. ¿Qué pasa muchas veces? Que nosotros tenemos que ser profesionales que ayuden a las empresas familiares a estructurarse,
a trabajar de ese método, de esa manera o de ese método, y aunque cueste, lo tenemos que lograr. Tenemos que ser profesionales que asesoren a empresas a estructurarse y estructurarse hasta llegar a ser una empresa realmente bien consolidada. ¿Por qué? Porque muchas veces si no contamos con un presupuesto, no contamos con control interno, no contamos con sistema de control interno, entonces ahí carece de importancia toda la profesión en sí, tanto administración como contabilidad, como ingeniería comercial, porque no aportamos mucho a lo empresarial y incurrimos a veces en gastos que son totalmente innecesarios, ¿sí? Salidas innecesarias, inclusive toma de decisiones erróneas, ¿sí? Que llevan a pérdidas innecesarias también. Y nosotros como futuros profesionales, ustedes como futuros profesionales también, tenemos que tener ese conocimiento para direccionar esas empresas, ¿sí? Para ir transformando, ¿sí? Para ir creando herramientas. ¿Cómo puedo hacer mi presupuesto? ¿Cómo puedo hacer un profesional recibido en las ciencias empresariales? Tiene que saber hacer un organigrama, un manual de funciones, ¿sí? Un fluxograma de cómo hacer los procesos, ¿sí? Un manual de políticas estratégicas de una empresa, ¿sí? Entonces ahí yo tengo un profesional por entero, no solamente hacer estados contables, no estoy hablando solamente del área impositiva. A mí, por ejemplo, me encanta muchísimo OIM, ayuda muchísimo todos los procesos que desde que yo entrego un simple papel a una persona, a un cliente, a un proveedor, desde allí parte, ¿sí? El control. Y muchas veces no lo llevamos en cuenta, no tenemos en cuenta y caemos en pequeños errores que después son grandes dolores de cabeza, ¿sí? De lo pequeño, partimos lo pequeño para ser grande, ¿sí? Porque a medida que la empresa va creciendo, entonces, ¿qué pasa? Van incurriendo en más y más errores y luego, ¿qué pasa? Llega a un punto que ya es insostenible y se tiene que hacer toda una transformación. Y a eso es lo que no tenemos que llegar. Pero, como mencioné, depende mucho de la formación y del espacio que se le da a los técnicos. ¿Qué significa técnico? La persona que conoce cómo se debe hacer el proceso, ¿sí? Paso por paso, porque ninguno de los cargos en una empresa improvisa, si es que está bien estipulado qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Y qué pasa? Donde hay desorden, hay confusión. Si yo no soy playero, soy también cajero, ¿sí? Soy otra vez depositero, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está? No me acuerdo yo, ¿sí? Entonces, esas cuestiones no suceden en las empresas que están bien estructuradas. Y, lógicamente, eso solamente se logra a través de una buena estructura, parte de la estructura, ¿sí? Entonces, nosotros como administradores tenemos que ser capaces de crear también nosotros las herramientas. No solamente, lógicamente que podemos de repente tener algunos modelos de base y luego ir creando, ¿verdad? De acuerdo a nuestra idea que tenemos. Pero como les menciono, siempre tenemos que tener esa capacidad de innovar, porque contabilidad parece ser una profesión muy estática, pero en realidad no, porque te da muchas aristas en las cuales yo puedo ayudar a controlar, a disminuir los costos, no solamente numéricamente, sino que a nivel estructural, a nivel general. Eso es importante. Y si a alguien le gusta la consultoría, pues adelante, que indague todo lo que pueda, porque hay muchísima información sobre eso, sobre presupuesto, OIM, todas las estructuras organizacionales, y es una ventaja. Inclusive hay profesionales que se dedican a hacer charlas de cómo administrar, cómo organizar una empresa. Y para los que están en administración es una fuente laboral también para los administradores, ya que de repente
La experiencia ayuda y muchísimo. Bueno, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Yo ahora voy a mostrar qué es lo que ustedes van a hacer. En base a lo que yo desarrollé hoy, ustedes van a tener un pequeño foro dentro de la plataforma, pero es un foro bastante sencillo y de integración, ¿sí? Es un foro que ustedes tienen que responder. A ver un poco, contabilidad general. Y tienen que comentar lo que el compañero menciona también. A ver un poco. Salió todito. Voy a volver a entrar. Ahí está. Bueno, esto es la plataforma. Ustedes tienen un foro ahí. La última parte. A ver un poco. Sí. Bueno, aquí está el foro de debate. Ustedes van a ingresar aquí y van a responder a estas dos premisas. Primero, ¿qué relación tiene el control con la planificación? Es una pregunta. Y lo otro es, menciona las ventajas de los presupuestos. ¿Cuál es la consigna? Fundamenta tu respuesta, además retroalimenta la participación de al menos de uno de tus compañeros. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo voy a contestar esto y mi compañero tiene que compartir el pensamiento o tiene que responder acorde a lo que yo estoy mencionando. Entonces, y viceversa, yo también tengo que compartir algún pensamiento acorde a lo que mi compañero está presentando, ¿sí? O sea, en síntesis es interactuar dentro del aula, cosa que todavía no hicimos en esta materia, por ser una materia bastante estructurada, ¿sí? Pero que es importante también compartir nuestros pensamientos, nuestra idea de qué es lo que entendemos en base a la relación de control y planificación. Y aquí menciona que la participación debe tener un mínimo de 150 palabras y un máximo de 200, o sea que no tiene que ser muy largo lo que yo digo, a eso me refiero. No tiene que ser demasiado largo lo que yo digo, ser lógico y congruente con la pregunta y responderse dentro de los tiempos establecidos. O sea, ¿qué significa eso? Que yo no puedo dar un concepto demasiado largo. Inclusive ustedes lo pueden contestar con sus propias palabras y luego interactuar con su compañero. Esta consigna son 2 puntos. Yo voy a entrar y ir viendo si ustedes participan y luego yo voy a puntear. Esto es acumulativo y como les mencioné, lo importante es interactuar dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces no le va a llevar mucho tiempo, pero yo lo agendé hasta la próxima clase, sería el martes, entonces tendrán tiempo ustedes para responder esto. No les voy a también presionar demasiado porque sé que la virtualidad tiene también su costo. Entonces, tampoco estamos como para presionar demasiado en cuanto a eso. Pero como les menciono, van a tener el tiempo y tienen que compartir. Tienen que compartir, leer un poco lo que el compañero escribió, en base a eso responder y así, ¿sí? No sé si quedó claro o hay alguna duda. Son 2 preguntas y lógicamente que es un punto por cada pregunta. Es solamente participar, o sea, prácticamente un regalo. A ver, un poco apagaron todo tras sus cámaras. ¿Entendieron todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok. El regalo para esta materia va a ser que ustedes aprendan y hagan el balance. El balance está ahí, la planilla. Está la planilla, la pueden ir cargando, pueden ir consultándome, viendo el plan de cuentas, dónde va cada cuenta. ¿Sí? Eso lo tienen todo dentro de la plataforma. Voy a volver a compartir la plataforma. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen
aquí yo cargué, dice modelo de balance impositivo. Debajo del mayor está el modelo de balance. Entonces ustedes lo descargan, es una planillita Excel. Si no lo pueden descargar o no tienen máquina o computadora, pueden hacerlo, copiar el modelo de manera manual, de igual manera. Y también aquí ustedes tienen un plan de cuentas. A ver un poco dónde está mi plan de cuentas. Acá está el plan de cuentas básico. Entonces, ahí ustedes ven el orden en donde están las cuentas. Entonces, en base a eso, ustedes pueden ir cargando también su balance, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver si ustedes realizaron bien su mayor, ¿sí? Corregir ese mayor. Entonces, para que el balance esté bien, para que el balance salga bien y podamos dar el último paso, que es realizar el balance impositivo, ¿sí? Entonces, tampoco es que lo vamos a hacer en una hora, gente. Por eso les aviso que las siguientes clases se preparen, porque no vamos a estar una hora nomás, ¿sí? Eleva su tiempo cargar ese balance. De hecho, que vamos a hacerlo en Excel de repente, inclusive va a ser bastante rápido, pero les digo nomás como que para que se hagan la idea también, porque muchas veces entramos en clases ya cansados y todo eso. Entonces, para tener en cuenta, no se cansen demasiado ahora el martes. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ninguna. Ninguna, profe. ¿Ninguna? Ok. Suelen entrar en plataformas. Eso es lo que me preocupa. Me estaban consultando la vez pasada qué tal la utilización de la plataforma. Y mira que no veo tantos vistos en las clases grabadas. No sé si participan, si ven lo que estamos cargando allí, vamos ingresando, ¿sí? Entonces, si no lo llevamos todo muy a son, y tampoco es la idea, ¿verdad? Entonces, por eso recurrí a lo que es el foro, porque necesariamente tenemos que tener por lo menos un foro en el módulo. Entonces, para no dejar pasar lo del foro, entonces vamos a hacer un entre paréntesis y vamos a hacer ese foro, ¿sí? ¿Les parece? Sí, ¿no? Sí, profe, súper Sí, bien. Sí, profe. De algo ya bota. Sí, amigos. Bueno. Voy a llamar lista, por favor, pueden habilitar sus cámaras. Bueno. Carlos Rubén. Presente. Joana Estefanía. Elina Cantero. Presente, profe. Diego no. Araceli Luján. Presente, profe. Ok. Joel Adrián. ¿Qué pasó de Joel? Arnaldo del Valle. Presente, profe. Ramona Forcado. Presente, profe. Ok. Maida Graciela. Presente, profe. Andrés no. Nayeli Rochelle. Presente, profe. Roberto Daniel. Roberto no está. Situación crítica. Roberto y el señor Joel. Bueno. Jessica Marlene. Presente, profe. Y Carolina Joana. ¿Está Carolina? Sí, profe, presente. Ok, muy bien. Siendo así, les libero. Vamos a tener una
tarea este fin de semana. Nos reencontraremos el martes y ya prácticamente cerrando la materia de contabilidad. Y les recuerdo que todo lo referente a lo desarrollado en cuanto al proceso contable, lógicamente va a ser lo que se va a evaluar en la final. De aquí tenemos 2 clases más y luego ya el 30, que va a ser la evaluación final. Tienen que manejar los procesos de los libros, ¿sí? Sería lo básico como para aprobar la materia. Además, lógicamente, del proceso, lógicamente. Bueno, ¿dudas hasta aquí? De mi parte no, profe. Ok. De mi parte no, profe. Muy buenas noches y nos reencontramos entonces el próximo martes. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Entonces, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches.